Bienvenidos nuevamente, hermanos, a nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando el mensaje profético en el libro de Daniel y vemos que nos lleva por la historia de la humanidad y en particular del pueblo de Dios. Pero antes de continuar en nuestro estudio, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que hables a nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos edificados por ti y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante cómo la palabra de Dios es un tema continuo, no es un tema que usted estudia como en la escuela. Usted estudia en una hora matemáticas, a la siguiente puede estudiar estudiando español o puede estar estudiando historia. Pero en la palabra de Dios, aunque cambiemos de libro, aunque cambiemos en ocasiones del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, los temas tienen continuidad. No se pierde cuál es la idea de lo que Dios quiere transmitirnos. Y esto es lo que pasa en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos estudiado, decía hace un momento, el mensaje profético en el libro de Daniel. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a ir a Gálatas y en un momento más les daré la cita completa. Por lo pronto, si pueden ir a Gálatas capítulo 1. Hoy en día, nuestra historia del día a día, hemos visto el resurgimiento del pueblo de Dios como una nación. Falta la manifestación del hombre de pecado que veíamos en nuestro estudio anterior, un pacto con el pueblo de Israel, la reconstrucción del templo y el restablecimiento del culto. Pero hay un evento especialmente importante para el día de hoy, para nuestros días, lo que usted y yo vivimos hoy, que debemos considerar para que pueda dar inicio lo que mencionábamos como la semana 70. No se encuentra en Daniel en forma específica este tema, pero solo podemos verlo mediante otros pasajes de la Escritura, y es el caso que nos ocupa para el día de hoy. Vamos por lo pronto a Mateo capítulo 24, versículo 14, y dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta idea se repite también en Marcos capítulo 13, versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Jesucristo le han preguntado a los discípulos ¿cuándo es el fin? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y él entre todas las cosas que les ha estado explicando, una de ellas es este detalle: y será predicado este evangelio del reino. Es decir, para que el tiempo de la venida de Cristo Jesús, para que el tiempo final de la historia de la humanidad pueda ocurrir, tiene que predicarse el mensaje de Jesús a todo el mundo. Unos 25 o 30 años después de estas palabras de Jesús, encontramos unas iglesias que han escuchado este mensaje del evangelio. Sus vidas han sido transformadas, pero también han empezado algunos problemas, dificultades, complicaciones, podríamos hasta decir malos entendidos, pero que son peligrosos en ocasiones si no les ponemos atención. Esta historia comienza en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El mensaje ha sido llevado a ellos en la región de Galacia, hoy Turquía. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios en esta porción: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Normalmente en esos días las iglesias estaban formadas por judíos, es decir, gente del pueblo de Dios, gente que conocían el Antiguo Testamento, y no por un día, sino que desde niños van siendo instruidos en la palabra de Dios. Pero también había entre ellos gentiles, lo que la palabra de Dios llama gentiles, es decir, no judíos. Si no eran judíos, eran considerados o llamados gentiles, que saben del mensaje de Jesús, conocen del mensaje de Jesús, han escuchado el mensaje, han aceptado el mensaje de Jesús, pero poco conocen del Antiguo Testamento, o casi nada podríamos decir. Lo primero que vemos aquí en este pasaje
nos deja muy en claro el apóstol Pablo, que es el que escribe aquí, el autor humano de esta porción de la escritura. Él deja bien claro quién es el que le ha dado el mensaje y el nombramiento de apóstol. Él dice que él es apóstol no por hombre, es decir, no hubo un ser humano que le dijera: tú ahora vas a ser llamado apóstol. Tampoco fue porque él quiso llamarse apóstol, nos da a entender aquí. El llamado que él tiene, deja bien claro, ese llamado que tiene es por parte de Jesucristo, por parte de Dios. Y él hace énfasis en esto y lo marca mucho, lo insiste mucho, tanto que usted puede revisar todos sus escritos en el Nuevo Testamento y en la mayoría de ellos, si no es que en todos, él se presenta de esta manera: que él es apóstol de Jesucristo, es decir, él ha sido enviado, que finalmente es el significado de la palabra apóstol. Él ha sido enviado por Jesucristo mismo. No es algo que él quería hacer, y eso lo podemos entender. Él era perseguidor de la iglesia y cuando se encuentra con Jesucristo, entonces el Señor lo manda a predicar el evangelio. Entonces él insiste aquí en esta parte: él es enviado por Jesucristo mismo. Él es apóstol porque Dios le ha dado ese llamado, ese encargo. Es de parte de Dios. Para el judío esto es importante. Ahora, ¿por qué para un judío es importante la forma en que él se presenta? Él se presenta diciendo que él es apóstol por parte de Jesucristo, es decir, Jesucristo es quien lo ha llamado. Ahora, para nosotros la palabra Jesucristo estamos acostumbrados tal vez a decirla porque la leemos así en la palabra de Dios, pero para un judío en aquel tiempo de la iglesia de Galacia, esto era muy significativo. Su nombre era conocido como Jesús, pero al decir Jesús y combinarlo con la palabra Cristo, Jesucristo, lo que para un judío esto significaba era que le estaban diciendo Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. El Mesías que ya vimos en Daniel, que era el Mesías príncipe, el Mesías esperado. Entonces, para un judío escuchar que Pablo estaba hablando por parte de Jesús, el Mesías, que era esperado por los judíos, esto era muy importante. Y para nosotros esto debe llamar la atención también, para usted y para mí también, porque ahora que conocemos lo que está en la profecía de Daniel, podemos entender quién es Jesús. Es enviado por parte de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que está entre nosotros para darnos un mensaje por parte de Dios. Ahora, continuemos en nuestra lectura en el versículo 3. Dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos 3 versículos encontramos el mensaje del evangelio del reino. Jesucristo estaba diciendo allá en Mateo 24:14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y aquí en estos 3 versículos, si usted quiere aprenderse una forma breve, una forma rápida de lo que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje del evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación, si usted logra memorizar estos 3 versículos, usted puede decir cuál es el mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que nos dice este mensaje de salvación? Jesucristo murió por nuestros pecados. Dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo también nos diría en este pasaje: Jesucristo nos libra del tiempo malo, del tiempo de angustia que veíamos en nuestro estudio anterior. Dice ahí: murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, también nos dice que es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos salvos conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso nos dice aquí en el versículo 4. Luego en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mire, aquí viene algo interesante. ¿Qué quiere decir que a Jesucristo hay que darle la honra y la gloria? Que hay que darle la gloria por los siglos de los siglos. Esto me dice y me recuerda algo muy importante: que Jesucristo está vivo. En otras palabras, si usted
revisa y se puede aprender estos versículos, usted puede presentar el mensaje del Evangelio. Y permítame repetirlo de una forma un poco más rápida, que pueda usted escuchar cuál es el mensaje. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo nos libra del tiempo malo, tiempo de angustia. Es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que seamos salvos. Jesucristo es digno de recibir la gloria por los siglos de los siglos, porque Él vive. Él está vivo. Es cierto, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. El mensaje ha sido claro para nuestros hermanos, los Gálatas, y para nosotros lo es y debe ser el día de hoy. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de conservar este mensaje. Es decir, no le podemos quitar, no le podemos agregar, no lo podemos modificar. Si usted le cambia algo a ese mensaje, entonces ya está diciendo otra cosa. Y este era uno de los problemas que tenían ahí en estas iglesias de Galacia. Y es de lo que vamos a insistir un poquito el día de hoy, o vamos a profundizar un poquitito en esta idea. El versículo 6 nos habla de que ese es el problema. Les dice el apóstol Pablo aquí: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No sé cómo lo habrá dicho Pablo si él hubiera estado presente, pero dice: estoy asombrado, es decir, estoy sorprendido. No puedo entender cómo es posible que ustedes que han escuchado el mensaje han dejado ese mensaje, se han alejado de Dios, porque eso es lo que está diciendo aquí, que se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Escucharon el mensaje, lo entendieron, lo aceptaron, pero algo pasó que ahora se han alejado de Dios. Ahora, insiste en algo interesante: se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Y esto de por la gracia de Cristo es importante y es interesante que también podamos ver qué nos está diciendo ahí. Leíamos en un versículo anterior que Jesús se dio a sí mismo. Es decir, Jesucristo se entregó voluntariamente por nosotros. Mire, por curiosidad, si quiere, y con la intención de estudio, vaya y vea el juicio de Jesucristo. Y cuando han estado buscando testigos para acusarle, para matarle, porque finalmente es lo que querían los judíos, no encuentran testigos que sean suficientes para poderlo juzgar. Y cuando Jesucristo se da cuenta que no tienen ellos modo de juzgarlo, Él les da una respuesta. Y cuando Él dice su respuesta, entonces los judíos dicen: hemos escuchado la blasfemia. La respuesta de Jesucristo: Él se hace igual a Dios. Y finalmente es por la razón que los judíos lo juzgan y lo condenan a muerte. Entonces podemos aquí confirmar: Jesucristo se entregó a sí mismo. Ahora, hay otra cosa que Jesucristo nos recuerda. Cuando Él está orando por usted y por mí allá en el huerto, poco antes de ser arrestado, Él está orando, Él está platicando con el Padre, Él está hablando con Dios y le dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo está entregando su voluntad, está sujetando su voluntad a la del Padre. Entonces esto nos confirma lo que hemos leído aquí en Gálatas. Jesucristo se entrega voluntariamente, por sí mismo. Él mismo se entrega a la muerte por usted y por mí. Ahora, avancemos en el versículo 7. Dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Dice: se han alejado del evangelio y han seguido una idea, un evangelio diferente, y aclara: no es que haya otro evangelio, es que hay quienes los perturban, hay quienes alteran el evangelio de Cristo, lo cambian. Y aquí es donde está el problema que él está presentando. No podemos, decía yo antes, no podemos quitarle,
no le podemos agregar al mensaje del Evangelio, no lo podemos modificar. Porque si usted le modifica cualquiera de esas partes que mencioné, cualquiera de esas 4 partes que mencioné, entonces usted ya está hablando de otra cosa, ya no está hablando de Jesús, ya no está hablando del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Está agregando, está modificando, entonces ya no es el mensaje de Dios. Ahora, cuando dice ahí que hay algunos que perturban, ¿qué quiere decir esto? Los confunden, los engañan al agregar o quitar cosas. Se sabe que el principal problema que enfrentaron en Galacia es lo que ahora nosotros llamamos judaizantes. Es decir, hay quienes están enseñándoles a estos hermanos nuestros allá en Galacia que deben cumplir la ley para ser salvos. Esto era frecuente que se presentara en las primeras iglesias y es un tema que se repite en otras partes de la Escritura. Ahora, ¿por qué esto sucedía? De alguna manera era posible que esto ocurriera. Recordemos que las iglesias estaban formadas por judíos y por gentiles. Entonces no faltaba quien entre los judíos empezaba a decir, sí, pero tenemos que cumplir la ley, se tiene que cumplir la ley. ¿Y en dónde está el problema de decir que se tenía que cumplir la ley? Si ya vimos que Jesucristo se entregó a sí mismo para morir por nosotros, entonces puedo decir ahorita con toda seguridad, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados. Y si no hay nada que yo pueda hacer, entonces decir que tengo que vivir bajo la ley, que tengo que cumplir la ley, esto me aleja de Dios. Si decimos que podemos cumplir la ley, porque ese sería finalmente el problema, si yo digo que puedo cumplir la ley, entonces estoy diciendo que no necesito del sacrificio de Cristo. Estamos rechazando el sacrificio de Cristo. Y aquí es donde está el peligro y está el problema. Estoy rechazando el sacrificio que Él hizo por mí, lo que Él ya hizo en mi lugar, para que usted y yo no tengamos que sufrir esa angustia de la que hablábamos en nuestro estudio anterior. Pero si aún nosotros, ahora continúa la palabra de Dios en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. A nosotros nos suena esta palabra como a lo mejor hasta curiosa, pero en realidad es una palabra muy fuerte. Es una palabra de sentencia de juicio. Es una palabra que en realidad es una maldición. Si alguien cambia el mensaje de Jesucristo, hay maldición. No hay bendición. Y lo repite la palabra de Dios. Y vamos a poner atención porque cuando Dios nos repite un mensaje 2 veces, tenemos que poner atención. Seguramente a usted y a mí nos ha pasado con los niños pequeños, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños. Tenemos que decirles más de una vez algo que no tienen que hacer. Y les decimos que no y como que nos están viendo y lo intentan hacer esperando a ver si usted les vuelve a repetir la instrucción. Aquí es lo mismo. Dios está repitiendo la sentencia y si la repite, entonces es porque es importante. Tenemos que recordar que si alguien, y aquí agrega cosas interesantes, pero si aún nosotros, es decir, si hay alguien de los que ha ido a predicar el evangelio y que ahora le cambia, que ahora lo modifica, y luego dice, aún si viniera un ángel del cielo y les hablara de cosas diferentes, o les anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado. O sea, el llamado de atención en esta ocasión es bien preciso. No puede haber un mensaje diferente. No puede haber una forma diferente de ese mensaje del evangelio que ya vimos hace un momento en esos 4 puntos. No puede haberlo. Y si alguien lo predica de una forma diferente, dice aquí la palabra de Dios, si alguien lo habla, lo enseña o quiere enseñarlo de forma diferente, sea anatema. Ahora, esto de cumplir la ley se nos puede presentar y se presenta el día de hoy
aún en nuestros días, empieza esto como que a resurgir tal vez, o al menos para mí, yo así lo veo, empieza a verse con más frecuencia este tipo de ideas. Mire, puede empezar con algo muy sencillo. Tenemos que descansar el sábado. Y alguien diría, ¿el sábado? Y está una gran discusión ahí entre que ¿por qué descansar el sábado? ¿Por qué descansar el domingo? Y si usted se empieza a meter en esa discusión, corre el riesgo de empezar también a distraerse en otras cosas. Ahora, el problema de decir que tenemos que descansar el sábado, empezamos entonces a meter suavemente, muy sutilmente, la idea de que usted tiene que obedecer y cumplir la ley. Otra idea, otro ejemplo. Alguien puede llegar y decirle, no debes comer esto, esto y esto, porque la Biblia lo prohíbe. Y a lo mejor usted dice, ok, es cierto, la Biblia lo prohíbe. Ok, entonces voy a dejarlo de comer. Pero el problema es cuando eso empieza a meterse en su mente, en su corazón, y usted empieza a querer vivir bajo la ley. Y miren, la verdad es que humanamente es imposible cumplir la ley. Si la ley hubiese sido posible cumplirla, si se pudiera cumplir la ley de Dios al 100%, entonces el sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario. Pero si Cristo murió por mis pecados, eso me dice, eso me enseña y eso me debe ayudar a entender que no es posible para mí como ser humano cumplir al 100% la ley de Dios. Y si no puedo cumplir la ley al 100%, entonces, ¿qué sería de mí como ser humano? ¿Qué podría yo hacer? Gracias a Dios porque el Señor pagó ese precio. Y entonces ya no es porque yo cumpla la ley, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué es esto de que por la gracia de Dios? Es porque el Señor quiso salvarme. El Señor me amó tanto que quiso salvarme. Y nos hemos aprendido Juan 3:16 de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es eso? Que Dios nos amó de tal manera, quiere decir, de una forma tan grande que no podemos medir, que entregó a Jesús a morir por usted y por mí. Lo hizo porque Él quiso. Lo hizo porque nos ama, porque no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que usted se vaya al lago de fuego del que habla Apocalipsis. Dios quiere que usted y yo podamos estar en la eternidad gozando de su presencia, viviendo con Él por los siglos de los siglos. Ahora, no puede haber otro mensaje diferente. No hay otra manera de ser salvos. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Este es el mensaje que debemos llevar a quienes nos rodean y a todas las naciones. Jesucristo lo dijo así. Es un mensaje que debe ser predicado a todo el mundo. Lo veíamos allá en Mateo capítulo 24, versículo 14. Debe ser predicado este mensaje a todo el mundo, a quienes le rodean, sus amigos, sus familiares. Y mire, si usted logra aprenderse, decía yo hace rato, estos 4 versículos, no le va a quitar mucho tiempo poder presentar el mensaje del Evangelio. Porque hay otra cosa. A veces tenemos la idea de que usted debe presentar el mensaje y en ese momento la persona debe aceptar a Cristo Jesús. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Debemos darle oportunidad también al Espíritu Santo que haga su trabajo en las otras personas. Nuestra responsabilidad es hablarles de Cristo Jesús y, por supuesto, habiendo la oportunidad, presentarles con mayor claridad y con mayor profundidad cuál es el significado del mensaje de Jesús. Pero si usted se concentra en compartir con otros estos 4 puntos sencillos: Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo nos libra del tiempo malo, tiempo de angustia. Es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Dios quiere que seamos salvos. Jesucristo es digno de recibir la gloria por los siglos de los siglos, porque Él vive. Si usted y yo nos dedicamos a predicar el mensaje del Evangelio, dice Jesús, una vez que se ha predicado el mensaje del Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Un ejemplo de lo que estamos viviendo en nuestros días y que seguramente muchos de ustedes están más o menos informados: el COVID-19, esta enfermedad del coronavirus. Se dice que esta enfermedad puede, si usted está enfermo, usted puede contagiar por lo menos a 2 personas, según las estadísticas y los registros.
Alguna ocasión utilicé esta idea y vale la pena volverla a repetir. Si usted y yo predicamos el mensaje del Evangelio a 2 personas, mire, el mensaje del Evangelio se va a extender como el coronavirus, así de rápido. Los números son sorprendentes si usted ve la velocidad a la que se reproduce esa enfermedad. Y si usted y yo nos dedicamos a predicar el Evangelio, nos sorprenderíamos de la velocidad a la que el mensaje se extiende. Y ahí hay una esperanza y una promesa de Dios. Una vez que se ha predicado este mensaje a todo el mundo, entonces será el tiempo del fin. Nuevamente quiero hacerle la invitación. Este mensaje del Evangelio es para usted y es para mí también el día de hoy. Debemos reconocer que Jesucristo es el que murió por mi pecado, porque yo no puedo lograr cumplir los requisitos por mí mismo. Necesito el sacrificio de Cristo para poder acercarme a Dios. Una vez que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que ha muerto por mis pecados, entonces Dios me va a librar de ese tiempo malo. Quizás no de los problemas diarios, porque esos no los podemos evitar, pero sí del tiempo malo en el que vendrá juicio sobre la tierra, ese tiempo de angustia que veíamos allá en Daniel. Lo más importante de este mensaje del Evangelio es que es la voluntad de Dios que yo sea salvo. Dios quiere que yo sea salvo porque Él me ama. Y recordemos esta última línea: Jesucristo es digno de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él vive. Y esto es el mensaje del Evangelio del reino. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de haber estudiado tu palabra en esta hora. Y te damos gracias, Señor, también porque podemos escuchar nuevamente cuál es ese mensaje que tú quieres que conozcamos y que compartamos con quienes nos rodean. Que recordemos que Jesús es quien murió por nuestros pecados, que yo no puedo hacer nada para ser perdonado por ti. Jesucristo nos libra del tiempo malo. Eso es lo que tú quieres. Tú no quieres que nosotros pasemos sufrimiento, tormento eterno. Y es Jesucristo quien es digno de la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque Jesucristo es el que pagó por mí y es el que está vivo. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.